hubieran dado más tiempo, les hubiera contestado. Sí, mala suerte. Bueno, ni modo. Ni modo para el otro. Ajá. Vamos a empezar con el suyo. Chivo. Sí. Va pues, cuando... No sé si ya estamos todos, si no, le damos un chancecito más o comenzamos, como ustedes quieran. Tenemos 2, Hay 6 4, R2. 5, 6. Habemos 5, porque ahí está el doctor Pide. Sí, muy poquito entonces. 6 conmigo. Ajá. 6 con la Zaira. Yo solo cuento 5 con la SAI. Ah, no, ya la vi. Ajá, es cierto. Bueno, vuelven a avisar. Sí, ya les vamos a escribir. Ajá. El siguiente tema, ¿cuál es? El siguiente tema es amenorrea. Ah, ok. ¿Y ese cuándo lo van a dar, doctor? Hoy estábamos hablando de eso con Edgar. No sé, no me acuerdo qué fecha me dijo, pero lo vamos a sacar de Esperoff, así que ahí lo leen de Esperoff. ¿Se acuerdan el libro que hablamos al principio del año, verdad? Uh-huh. Sí, el libro. Sí, doctor. Ya lo tenemos. Doctor, ya estamos la mayoría. Habemos 7 y 2 que están de turno. Serían 9, 2 faltan. Tres al parecer están de turno. Bueno, démosle entonces. Bueno. Vamos a iniciar. Tengan buenas tardes a todos. Este día vamos a hablar acerca de las enfermedades intestinales y el embarazo. Dentro de los objetivos está conocer las principales enfermedades intestinales relacionadas con el embarazo, entender su manejo adecuado y aprender a identificar los diagnósticos diferenciales de las principales enfermedades intestinales. Dentro del contenido que vamos a ver este día están las enfermedades parasitarias, la hiperemesis gravídica, la úlcera péptica, el reflujo gastroesofágico y la enfermedad inflamatoria intestinal. Antes de empezar a pasar por las enfermedades, vamos a ver un poco de los cambios que se dan durante el embarazo. Hay un efecto sobre la motilidad intestinal que esta se vuelve más enlentecida debido a la relajación que hay sobre el músculo liso debido a la hormona de la progesterona.
También hay un aumento de epitelialismo, que esto se debe al aumento de la salivación. Esto puede ser de 1 a 2 litros en el día. El reflujo gastroesofágico también, este se presenta alrededor del 40 al 85%. Y también el reflujo gastroesofágico puede ser también relacionado por lo mismo de la relajación del músculo liso debido a la progesterona. Existen náuseas en el 80% del embarazo, vómitos en el 50%. También existen cambios bioquímicos. Dentro de los que podemos mencionar puede ser el colesterol y los triglicéridos aumentan. Las estatinas, por eso se suspenden 3 meses previos al embarazo, porque ya se sabe que el colesterol y triglicéridos van a estar aumentados y no amerita tratamiento. La fosfatasa alcalina aumenta principalmente en el tercer trimestre. También esto es debido por la producción que hay debido a la placenta. El fibrinógeno se aumenta. También hay una disminución del vaciamiento de la vesícula biliar, lo que vuelve propenso a la formación de una litiasis biliar. Las hemorroides se pueden dar en el 30 al 40%. Esto es debido a un aumento de la presión venosa que se da principalmente en el tercer trimestre y en el parto. Ahora bien, vamos a empezar con las enfermedades parasitarias. Estas se van a dividir en 3 grupos. ¿Cuáles son? Los protozoos, los nemátodos y los céstodos. Dentro de los protozoos tenemos 4 especies. La entamoeba histolítica, que es la principalmente que nos va a dar la amibiasis. La entamoeba dispar, que se considera no patógeno. La entamoeba mucoski y la Montoema banglasti, que esta todavía no se ha definido si como patógena o no. La amibiasis ocurre en todo el mundo. Las infecciones están, mencionaba el documento que se da más que todo por entamoeba dispar, 10 veces más frecuente, pero quien nos interesa va a ser la entamoeba histolítica. Esto se da más que todo en países desarrollados. En países desarrollados la amibiasis generalmente se va a ver en personas inmigrantes o áreas endémicas. Esto va a ser debido a la poca higiene que se tiene o el hacinamiento. Pero la enfermedad es propiamente se da más que todo en países subdesarrollados. ¿Cómo se da el ciclo de vida? Se pueden dar 2 formas, quiste o trofozoito. La forma infectante va a ser el quiste o el huevo y la forma de enfermedad va a ser el trofozoito. ¿Cómo se obtiene esta enfermedad? Primero, por la ingesta de huevos o quistes de aguas o alimentos contaminados. Estos llegan al intestino, predominantemente en el colon, donde sufren su transformación a trofozoito, y estos pueden causar la enfermedad, que va a ser una enfermedad diarreica. La característica del trofozoito es que puede crear apoptosis en las células, puede crear invasión en la mucosa intestinal, lo que puede crear lesiones como ulcerosas y sangrados, la famosa disentería. Y puede crear también anomalías o repercusiones en órganos extraintestinales, como puede ser pulmón, cerebro o hígado. Las principales manifestaciones van a ser asintomáticas, pero dentro de los síntomas se puede ver que hay un dolor abdominal del 12 al 80%, diarrea que va a ser el síntoma cardinal del 94 al 100%, la disentería del 94 al 100%, inclusive puede provocar una colitis amibiana fulminante y fiebre en el 38%. El inicio puede ser subagudo, puede ser una duración de 1 a 3 semanas. La que progrese una amibiasis a una enfermedad va a depender de qué, del estado inmunitario del paciente, si tiene desnutrición o no, si presenta alcoholismo, la edad y la susceptibilidad genética que ésta tenga entamoeba histolítica. Dentro de aquí podemos ver que pues, genera lesiones a nivel de la mucosa. A nivel microscópico se puede ver una lesión característica en forma de mátrax, menciona ahí, o en botón de camisa. Inclusive
puede ser tan grande la ulceración que puede provocar perforaciones. ¿Cuáles son las formas en que podemos hacer el diagnóstico de esta enfermedad? Primero, la microscopía de heces. No nos permite diferenciar entre especies. El detalle es que el examen de heces está sujeto a errores, ya sea por la falta de experiencia del operador, y para hacer este diagnóstico se deben enviar por lo menos 3 muestras en días consecutivos, en días diferentes, perdón, y la especificidad va a ser del 85 al 95%. La otra está la prueba de antígenos, que es sensible, específica, rápida, fácil y de realizar, y tiene una especificidad del 100%. También hay métodos moleculares como la PCR, que nos da 100% de especificidad y sensibilidad. También existen anticuerpos para entamoeba histolítica. El detalle es que estos se presentan de 5 a 7 días posterior a la infección, pero no nos pueden decir si es una infección pasada o aguda, solo nos dicen que están presentes. Y la inspección visual del colon, la sigmoidoscopía y colonoscopía, esta última no se recomienda, debido a que como la amibiasis puede crear ulceraciones, aumenta la probabilidad de una perforación durante la instilación de aire para expandir el colon. Así que por esa razón no se recomienda. Los tratamientos para la amibiasis en personas no embarazadas es metronidazol de 500 a 750 cada 8 horas por 7 a 10 días. La alternativa puede ser tinidazol 2 gramos cada día por 3 días. El otro es paramomicina, que va a ser un luminal de 25 al 30 miligramos por kilo dividido en 3 dosis por 7 días. Y la alternativa puede ser furoato de dilosonida, 500 miligramos cada 8 horas por 10 días. ¿Cuál va a ser el tratamiento en embarazadas? El tratamiento en embarazadas va a ser solamente con paramomicina, que esta se tiene que evitar si hay una colitis amibiana severa, debido a que si hay una ruptura de la barrera intestinal, puede haber una absorción sistémica. Pero si hay una colitis amibiana severa, sí se favorece el tratamiento con metronidazol. Hay que tener en cuenta que el metronidazol atraviesa la placenta y este puede pasar a la circulación fetal. Ahora bien, vamos a pasar a la siguiente, que son los nemátodos. Los nemátodos, los principales que vamos a ver son las Ascaris lumbricoides y las Ascaris sum, que esta predomina en el cerdo. La Ascaris es más común en los niños de 2 a 10 años. ¿Por qué razón? Porque son los que andan jugando con la tierra, andan experimentando. Las áreas secas son más predominantes en los tiempos lluviosos, ya que estos parásitos prefieren un suelo cálido y húmedo. Más frecuente en áreas de saneamiento subóptimas asociadas a contaminación del suelo y agua. Este tipo de parasitismo disminuye en personas menores de 15 años, donde ya no se va a ver que van a andar jugando con la tierra. Es el nemátodo, la Ascaris lumbricoides se considera el nemátodo más grande que infecta al humano. La mayoría de las infecciones por ellos son asintomáticas, pero pueden presentar una etapa intestinal y una etapa de migración pulmonar. El ciclo de vida de la Ascaris, primero que todo tienen que saber que estos están divididos en macho y hembra. La hembra va a ser más grande, mide de 20 a 35 centímetros y los machos pueden medir de 15 a 30 centímetros. ¿Cómo se da esta contaminación? Digamos, el humano está infectado, defeca. Estos huevos se tienen que fertilizar en el suelo. Como ya dijimos, tienen que ser húmedo y cálido. Cuando estos huevos se fertilizan, son ingeridos ya sea por alimentos contaminados que el humano ha adquirido y estos son deglutidos en el intestino, son eclosionados los huevos que se forman las larvas. Estas pueden pasar a la circulación sistémica y llegar al pulmón
y puede crear lo que se conoce como el síndrome de Loeffler, que esto lo que va a provocar son síntomas respiratorios como tos, disnea, sibilancias, y posteriormente estas van a ascender nuevamente por el arco bronquial y van a ser deglutidas nuevamente para convertirse en adultos en el intestino. Se requieren más o menos de 2 a 3 meses después de la ingestión del huevo para que se conviertan en adultos. Los adultos pueden sobrevivir alrededor de 1 a 2 años en el intestino. Existen varias fases. Dentro de estas fases está la temprana, donde les mencioné que podían haber síntomas respiratorios, como puede haber tos, disnea, sibilancias, esputo teñido de sangre, puede haber fiebre, puede haber urticaria. Los eosinófilos van a aumentar alrededor de lo normal de 5 a 12%, pero con esta infección pueden llegar del 30 al 50%. Inclusive se pueden detectar, ahí mencionaba por TAC, nódulos pulmonares de hasta 3 centímetros. Por el esputo del paciente se pueden visualizar también las ascaris, las larvas o los cristales de Charcot-Leyden. Los cristales son producto de la reacción eosinófila que se está dando a través de esta infección. Y la fase tardía, que va a ser la intestinal, aquí se puede dar dolor abdominal, anorexia, náuseas, vómitos y diarrea. El diagnóstico. Bueno, el diagnóstico directamente mediante la visualización de las ascaris, las larvas. Estas pueden ser en secreciones respiratorias o en aspirados gástricos. Los hallazgos radiológicos pueden ser característicos. Un examen de heces mediante la visualización de los huevos, aunque no es útil para el diagnóstico de una infección pulmonar. También se puede dar la radiografía simple y TAC ante una sospecha de obstrucción por ascaris. Otra forma que recomienda la OMS es el CAT-TOCAT, que este es un método mediante el cual se utilizan tinciones para detectar que sean infecciones transmitidas por ascaris. Y el método de flota, que este no se utiliza, pero menciona que tiene la misma efectividad que el CAT-TOCAT, pero este necesita una centrifugación, por eso no es muy utilizado. Dentro de las complicaciones que podemos tener por ascaris es la obstrucción intestinal del 38 al 87%, y de estas el 85% se da en niños de 1 a 5 años. Para que haya una obstrucción intestinal debemos de tener por lo menos 60 gusanos. O sea, la obstrucción va a depender de la carga que se tenga de los gusanos. Inclusive se puede tener una masa abdominal que la describe como que cambia de tamaño y ubicación. Y se da principalmente en la ubicación de la válvula iliocecal. También hay una desnutrición que se ha asociado con retraso del crecimiento y de desarrollo cognitivo, y esto es debido a la falta de absorción de vitamina A, C, lactosa y proteínas. Puede haber un compromiso hepatobiliar y pancreático, ya que la migración de estas larvas pueden llegar al árbol biliar, pueden causar un cólico, pueden causar una estenosis biliar, una colicistitis acalculosa, ictericia obstructiva, accesos hepáticos, perforación del conducto biliar con peritonitis, colangitis piógena, que está mencionada que puede ser causada por cálculos alrededor de las ascaris ya muertas. Dentro del tratamiento, el alivio es sintomático cuando es en la fase pulmonar, que pueden ser utilizados broncodilatadores inhalados para tratar las sibilancias y la tos. Y el tratamiento posterior a resolver los síntomas respiratorios se debe de dar a los 2 meses, que lo recomendado está albendazol 400 miligramos dosis única o el mebendazol 500 miligramos dosis única.
La alternativa puede ser mebendazol, 100 miligramos cada 12 horas por 3 días. Pero en embarazadas se va a utilizar pamoato de pirantel, 11 miligramos por kilo, dosis única. Lo máximo que va a hacer es 1 gramo. La OMS sí permite el bendazol, pero cuando es en tratamiento masivo, que sería la dosis única de 400 miligramos. El seguimiento, la prueba de rutina de Zaira, Digan. y la clasificación de la OMS pues, de eso durante el embarazo de esos medicamentos. La clasificación. Sí, ajá. Pues no la mencionaba como tal, pero sí, o sea, no lo contradecía. Vaya, es importante que lo sepamos, porque ¿y qué tenemos en el hospital? En el hospital tenemos el albendazol. ¿Ok? ¿Y cuándo se puede dar? ¿Cuál es se puede dar en el primer trimestre? No, estos se pueden dar en el segundo y el tercer trimestre. No se da en el primer trimestre, porque tiene unos efectos teratógenos. Entonces, esto se recomienda solamente en el segundo y el tercero. Así es. Eso es muy importante que lo sepamos, ¿verdad? Igual que el metronidazol en la amibiasis, ¿verdad? Sí. La clasificación de la OMS. Hay que recordarlo y cuándo se deben de dar y cuándo no. Recuerden que aquí nuestras pacientes, gracias a Dios, yo no me acuerdo haber visto ninguna infestación masiva por Doctor, Ascaris. Dígame. Doctor, disculpe, el metronidazol sí es considerado dentro de la categoría B. El metronidazol. Sí. Sí, así es. Entonces sí lo podemos dar en la embarazada después del primer trimestre. También el metronidazol para aquellos casos severos de amibiasis, ¿verdad? Sí. Lo podemos dar. Entonces les decía que en nuestro medio, yo tengo años, quizás en el Seguro Social nunca he visto una infestación masiva por Ascaris. No sé si ustedes recuerdan alguna hace poco, pues. Inclusive en nuestro país es bien raro que se dé debido a que hay campañas de desparasitación. Así es. Entonces cada cierto periodo, 2 veces al año se realizan esas campañas, entonces es bien difícil que se den por una infestación de Ascaris, es bien difícil. Ajá, yo me acuerdo en el año social o en el internado, que en pediatría, ¿verdad? Que se veían los bichitos todos panzones por lombrices, pero en las embarazadas sí es bien poco frecuente, pues. Así que podemos esperar, la mayoría de veces podemos esperar que pasen el primer trimestre para darles el tratamiento. Generalmente lo que vemos son huevos de Ascaris, pues, lo cual no es, podemos esperarnos hasta el segundo trimestre para darle el bendazol. Démosle, sigue. Bueno. El seguimiento, pues la prueba de rutina en ese no es esencial. Sin embargo, puede llevarse a cabo 2 a 3 meses después del tratamiento. Si esta paciente tuviera sus Ascaris, tardan alrededor de 10 días de la expulsión posterior a la dosis de albendazol. Por eso no es necesario que se repita un examen de ese, mencionaba ahí, a los 7 días, sino de 2 a 3 meses posterior al tratamiento. Ahora bien, los éstodos son gusanos planos hermafroditas. Las tenias adultas consisten en cabeza, llamada escolex, cuello y cuerpo segmentado. Las tenias se diferencian por sus características. Las 2 principales van a ser la tenia saginata, que su escolex predominantemente está por ventosas, y la tenia solium, que es más que todo mencionaba ahí que son dientes, y la taenia asiática,
que la tenia solo predominantemente en el cerdo. Y mencionaba ahí la tenia asiática, que esta más que todo se da en países asiáticos, como lo dice su nombre, y que también proviene del cerdo. El ciclo de vida de la tenia, bueno, los huevos pueden sobrevivir de meses, de días a meses. En el intestino, el animal come también huevos ya infectados, la zoonófora eclosiona y pueden invadir la pared intestinal y migran a los músculos estriados de los animales. Estos posteriormente son ingeridos por el humano, ya sea por carne cruda o mal cocida, y se infectan al consumir los alimentos. En el intestino del humano, el cisticerco se desarrolla de 2 meses en una tenia adulta, que puede sobrevivir durante años. Estas se adhieren en el intestino por el E. coli. Tienen un tamaño alrededor de la ceginata de 5 metros hasta 25 metros y la solo de 2 a 7 metros. El estadio infectivo va a ser el huevo, y el estadio diagnóstico va a ser que se visualice las tenias. Las manifestaciones clínicas que podemos tener, la mayoría van a ser asintomáticos, pero pueden presentar náuseas, anorexia, dolor epigástrico, cefalea, mareos, urticaria y una eosinofilia periférica del 10%. El diagnóstico generalmente se establece con la identificación de huevos o los proglótides en las heces. Existen también otros métodos como la ELISA para detección de taenia solo o PCR. Otro tipo de tenias que tenemos es la tenia de pez, esta llamada Diphyllobotrium lato, que produce la difilobotriasis. Estos peces son característicos de agua dulce. El humano va a ser el anfitrión definitivo. ¿Cómo se produce este? Primero, están los huevos embrionados en el agua. Estos son ingeridos por crustáceos, que esta larvita se produce en coracidio. Posteriormente, este crustáceo es ingerido por otro de mayor y produce una larva llamada procercoide. Posteriormente, estos crustáceos son ingeridos por peces de mayor tamaño que van a crear una larva procercoide, que esta va a ser la fase infectiva para el humano. Y posteriormente, que son ingeridos por peces de mayor tamaño, que es el que consume el humano. Y este es también por carne mal cocida o carne cruda. Y que se va a repetir el ciclo en el humano. Dentro de las manifestaciones clínicas que podemos pensar es que este va a producir una anemia megaloblástica debido a una deficiencia de vitamina B12. Pero menciona ahí que solo se ha visto en el 2% de la población que se ha visto infectada. La deficiencia severa de vitamina B12 puede desarrollar pancitopenia, glossitis, disnea y anomalías neurológicas. El diagnóstico va a ser que sospechemos una anemia megaloblástica y deficiencia de vitamina B12 y la identificación de huevos o proglótides en las heces. La himenolipiasis, esta es la Hymenopletis nana, puede completar todo su ciclo en un solo huésped. La infección por taenia humana más común en todo el mundo. La transmisión se asocia al saneamiento y higiene deficientes y es más común en los niños. En esta, los huevos no pueden sobrevivir más de 10 días en el medio ambiente. La producción de huevos se va a dar de 20 a 30 días posterior a la infección y la vida útil del gusano es de 4 a 6 semanas. Pero la autoinfección que se puede dar permite que los gusanos persistan por años. Ahora bien, primero el huevo ingerido por un insecto. El cisticerco se desarrolla en el insecto. Luego este es absorbido por humanos
y el humano que consume artrópodos o huevos infectados se puede infectar. Las manifestaciones clínicas de la mayoría son asintomáticas, pero los síntomas se vuelven comunes si tiene una carga del parásito mayor de 1000 gusanos. El dolor abdominal va a ser tipo calambres, diarrea, anorexia y prurito anal. El diagnóstico, pues identificando los huevos o proglótides en las heces y técnicas de concentración como flotan, que ya vimos que no se utilizan porque necesitan centrifugación. El tratamiento para todas los éstodos que ya vimos, las teniasis y filobotriasis van a tener una indicación de 5 a 10 miligramos por kilo en dosis únicas. Para himenolitiasis de 25 miligramos por kilo, dosis única, seguido de una dosis, segunda dosis, a los 10 días. La alternativa puede ser niclosamida, que viene en la tableta de 500 miligramos, una dosis única de 2 gramos. Y posteriormente al tratamiento se puede dar el seguimiento para himenolitiasis y difilobotriasis en 1 mes y para teniasis hasta los 3 meses. Dentro de la prevención se tienen cocinar las carnes mayor de 63 grados centígrados, evitar la ingestión de carne cruda o poco cocida, congelar la carne y el pescado a 20 grados centígrados o menos por 7 días, o menor de 35 grados de 12 a 24 horas. Lavarse las manos con agua y jabón antes de comer y manipular alimentos. Eso es con respecto a las enfermedades transmitidas parasitarias. No sé si tienen alguna duda acá antes de pasar al siguiente tema. Sí, yo sí, tenía un par de comentarios. Lo más importante de esto es la prevención, ¿verdad? Sí. Tenemos correcto. que tomarnos el tiempo de explicarle a las pacientes lo que usted estaba explicando ahorita de la preparación de alimentos. Inclusive hay muy frecuente, doctor, pedir las carnes término medio o poco cocida. O sea, eso está contraindicado porque Así es una es. de las formas de contagio. Sí, y la otra cosa es la preparación de los alimentos. Los que cocinamos o las que cocinan tocan la carne, ¿verdad? Al prepararla y luego no nos lavamos bien las manos, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Ese contacto con la carne cruda en la mano, ahí pueden haber los quistes. Además, eso es un tipo de contagio de la toxoplasmosis también, si ustedes se recuerdan. Entonces, también tienen que decirle a las pacientes que cocinan que deben de lavarse las manos después de estar en contacto con la carne cruda con las manos. Y lavar bien la superficie donde partieron o prepararon la carne cruda, ¿verdad? Porque ahí también pues esas, ¿cómo se llaman? Las planchitas esas que se ocupan para partir la carne, ¿cómo se llaman? Las tablas, no sé. Las tablitas. Ajá, las tablitas de madera esa o tablitas de plástico ahora, ¿verdad? De acrílico, ¿verdad? Esas también pueden acumular el parásito. Y la otra cosa que les iba a decir es que no vayamos a confundir la Hymenoleucis nana con otro tipo de amiba, otro protozoo, que también se llama casi igual. Que no sé si ya lo han visto ustedes en los reportes. Que también termina con el apellido de nana. ¿Alguien lo ha escuchado, lo ha visto? Endolimax nana, creo. Exactamente, la Endolimax nana. Entonces, muchas veces ya he visto pacientes que les han tratado la Endolimax nana como con praziquantel, ¿verdad? Confundiéndola con la Hymenoleucis. ¿Alguien más que quiera comentar?
Recordemos también de explicarles a las pacientes de las famosas conchas, ¿verdad? Eso es una pregunta bien recurrente de nuestras pacientes, si pueden comer mariscos, si pueden, yo siempre les digo que pueden comer mariscos, pero todo marisco que sea cocido, ¿verdad? No marisco crudo. Conchitas no pueden, entonces. No, no puede. Recuerden, ya saben dónde se crían las conchas. No me diga mejor. Pero sabe tiene que, dónde? manglares, ¿no? tiene que ver con los desagües, si no me equivoco. Ajá, no con los desagües, pues, pero En sí los en los manglares. manglares. Y los manglares son el lodazal del manglar, ¿verdad? Están en el lodo, prácticamente enterradas en el lodo, hasta adentro. Entonces, y los manglares son no el desagüe, pues, pero es ¿cómo se dice? A donde desembocan los ríos. La boca. ¿Verdad? Y en El Salvador saben qué es lo que contienen todos los ríos, ¿verdad? Entonces, no tengo nada en contra de las conchas, son deliciosas, pero en las embarazadas sí yo se las prohíbo, ¿verdad? Porque se pueden contaminar con parásitos. Si no hay ningún otro comentario, démosle. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de las náuseas y los vómitos, que esta se da más que todo en el 90% de los embarazos. Tiene mayor incidencia en primigestas y pacientes jóvenes que en multíparas y mayores. Va a ser más predominante en embarazos múltiples o que sean por otras patologías como una mola dactiliforme. El no uso de multivitaminas a las 6 semanas de gestación o previo al embarazo también las predispone. Y la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Dentro de la patogénesis hay varias teorías, pero ninguna de estas está fundamentada. Una de ellas va a ser los cambios hormonales. Dice que el aumento de las hormonas del embarazo pueden provocar el aumento de náuseas y vómitos, pero se contradice porque el pico máximo de estas hormonas va a ser en el tercer trimestre, cosa que ya no se ven las náuseas y los vómitos en ese trimestre. Otra hipótesis es que debido al aumento de la hormona gonadotropina coriónica, se da la sintomatología, ya que esta es durante el primer trimestre y la sintomatología se va a dar mayor que todo en el primer trimestre. La motilidad gastrointestinal anormal, esta tiene que ver con la hiperemesis, debido a que hay una relajación del esfínter esofágico inferior que se relaja. Y esto puede producir una enfermedad de reflujo gastroesofágico debido al efecto de la progesterona en el músculo liso. Pero los pacientes en su mayoría mejoran en lugar de empeorar. Ahora, el Helicobacter pylori menciona que puede estar asociado, pero que no se ha comprobado. Dentro de los factores genéticos existe un mayor riesgo de pacientes que han tenido antecedentes de hermanas, hijas o nietas que han tenido hiperemesis o previamente afectadas. También otros que se pueden mencionar es el déficit de zinc y vitamina B6, en este caso piridoxina. Esas son las teorías que se manejan, pero ninguna de esas nos ha dado una conclusión del por qué. Dentro del diagnóstico, generalmente comienza de las 5 a las 6 semanas de gestación y alcanza su pico máximo a las 9 semanas. Pero estas náuseas y vómitos suelen desaparecer alrededor de las 16 y 20 semanas. Para hacer un diagnóstico de hiperemesis gravídica, el concepto que nos da son vómitos persistentes acompañados de una pérdida de peso del 5% antes del embarazo o una cetonuria no relacionada con otras causas. Otra definición que nos puede dar son vómitos relacionados con el embarazo que se producen más de 3 veces al día con una pérdida de peso superior a 3 kilogramos, que equivale a 6.2 libras, más cetonuria. Para hacer el diagnóstico o de la severidad existe una puntuación que se llama PUCE,
que es una cuantificación única de los vómitos durante el embarazo, que esta nos va a evaluar 3 cosas. ¿Cuáles son? Lo importante de esta evaluación, de PUCE, es que va a ser la evaluación 12 horas previo a la evaluación clínica que está haciendo el médico. Y la PUCE modificada nos va a evaluar toda la sintomatología dado en un trimestre. Ahora bien, del PUCE, la duración de las náuseas en 12 horas, si es mayor de 1 hora, de 2 a 3 horas, de 4 a 6 horas o mayor de 6 horas. Si las náuseas y vómitos, ¿cuántas veces han sido? De 1 a 2, de 3 a 4, de 5 a 6 o mayor de 7 vómitos. Y el número de episodios que han pasado en las últimas 12 horas, de 1 a 2, de 3 a 4, de 5 a 6 o mayor de 7. Este tiene un score. Este lo menciona de leve, de 4 a 6, moderado de 7 a 12 y severo va a ser mayor de 13. El PUCE modificado nos va a evaluar cuánto tiempo la persona ha sentido las náuseas o síntomas estomacales, cuántas veces ha vomitado y el otro va a ser cuántas veces la persona ha tenido sensación de vómitos, pero que no los ha... ¿Mande? ¿Podría regresar al anterior? El PUCE, sí. Ajá. Vaya, en esa, la tercera, lo que dice dry hips. En la tercera línea. ¿Sí? Esos dry hips son arcadas. Sí, arcadas. ¿Y yo qué dije? Es decir, Perdón. ¿Perdón? ¿Y yo qué me... No sé qué dijo. dije otra cosa, ok. No sé qué dijo, no sé. Ok. La cosa es que son intentos de vomitar y que no vomitan. vomitan. Ajá. Entonces ahí hay 3 cosas. La náusea, los náuseas con vómitos y la otra solo son las arcadas, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Y la severidad de cada uno. Sí. Dale. Bueno, y de ahí que estamos viendo el PUCE modificado, pero que eso solamente se da por evaluación del trimestre y solo el PUCE es la evaluación en las 12 horas previas a la evaluación clínica. Ahora, la evaluación inicial estándar de las mujeres embarazadas con náuseas y vómitos persistentes incluye la medición de peso, la presión arterial ortostática, la frecuencia cardíaca, las pruebas de laboratorio y un examen de ultrasonido obstétrico para ver la viabilidad del producto. La evaluación básica inicial se tiene que ver electrolitos séricos, cetonas en orina, y dentro de la química, nitrógeno ureico, creatinina, pruebas de función hepática, pruebas tiroideas, amilasa, lipasa, fósforo, niveles de magnesio, calcio y un hemograma completo. ¿Debido a qué? Debido a que los vómitos puede ser una exacerbación de otra enfermedad, por eso se manda toda esta batería de exámenes. Por ejemplo, puede haber en la paciente hipopotasemia, hipocloremia, hipocalcemia, hipomagnesemia. El hematócrito puede estar aumentado. Los linfocitos en unas náuseas y vómitos persistentes están aumentados. El nitrógeno ureico está elevado. Inclusive la creatinina aumenta si hay una hipovolemia significativa. Y las transaminasas pueden aumentar de acuerdo al grado de severidad de la hiperemesis, pero estas suelen resolver conforme el cuadro también va mejorando. El manejo va a depender de los objetivos. Primero, determinar la gravedad de la enfermedad. Si son náuseas solas, si son vómitos sin hipovolemia o vómitos con hipovolemias. Reducir los síntomas y mejorar la calidad de vida mediante cambios en la dieta y estilos de vida. Por ejemplo, comer tan pronto como sienta hambre, evitar estar con el estómago vacío o comer poco para evitar tener el estómago muy lleno, consumir alimentos mejor tolerados,
consumir líquidos 30 minutos antes o después de los alimentos y no acostarse del lado izquierdo para que no interfiera con el vaciamiento gástrico. Puede ser utilizados medicamentos según si esto es necesario, correcciones electrolíticas de acuerdo a los resultados que nos den, eliminar el café y los alimentos picantes, olorosos, ricos en grasas, ácidos o muy dulces, y en su lugar consumir refrigerios, comer comidas que son de predominio de base a proteínas, mencionaba ahí, que eso evita las náuseas, alimentos salados, bajos en grasas, blandas o secas. Dentro del manejo que tenemos, como ya mencionamos, la evaluación inicial. Tenemos náuseas, pero no tenemos vómito. Entonces, debemos de iniciar cambios en la dieta y evitar los desencadenantes. Ahora bien, ¿la náusea resolvió? Sí. Entonces, si vuelven a presentarse los síntomas, volver nuevamente a hacer esos cambios. ¿La náusea no resolvió? No. Ahí mencionaba que hay tabletas de jengibre que se pueden consumir de 1 a 1.5 gramos. La tableta viene de 250 y se puede consumir una cada 6 horas. O podemos agregar piridoxina, que es la vitamina B6, que menciona que puede ser un factor desencadenante de las náuseas y los vómitos. ¿La náusea resolvió? Sí. Entonces, si volviera a darse el proceso, volvemos a hacer los cambios que ya mencionamos. Pero si la náusea no resolvió, podemos agregar doxilamina más piridoxina. Si solo estábamos tomando jengibre. O podemos hacer el cambio de doxilamina a piridoxina si solo estábamos tomando piridoxina. La doxilamina más piridoxina dice que es un antihistamínico más la vitamina B6, que se ha comprobado que tiene una alta eficacia en la prevención de las náuseas y los vómitos. ¿Nombre comercial? Podemos utilizar el Gesemet. Gesemet. El Gesemet es como bien conocido y barato, que lleva doxilamina y piridoxina. Exacto. ¿Y otro nombre? Hexamet, Emetic, si no me equivoco, había uno también que se llamaba así. ¿Alguien más? ¿Otro? Uno más. Uno bien conocido. Norvental. Norvental. Norvental G. Bueno, quizás era bien conocido, pero para mí. Dice que la doxilamina y piridoxina viene en una concentración de 10 sobre 10 miligramos. Estos se pueden consumir 2 comprimidos durante la noche, antes de acostarse, pero puede aumentar la dosis a 4 comprimidos y que estos se pueden dar 1 en la mañana, 1 en la tarde y 2 siempre en la noche. Uno de los problemas, como usted bien lo mencionó, que es un antihistamínico y da mucho sueño. Mucho sueño. Sí, eso hay que decírselo a las pacientes. Bueno. Y si las náuseas no mejoran, pues descontinuar doxilamina más piridoxina e iniciar con dimedrinato o difenhidramina. La mezclicina no se... bueno, ahí mencionaba que se habían visto reportes en estudios de ratas que podría provocar paladar hendido. Así que no se recomendaba en semanas menores de 10 semanas. Pero la dimedrinato y la difenhidramina sí podían ser utilizadas. ¿Nombre comercial? ¿De Dramanil? Ajá. El más común, dimedrinato, Dramanil. Ajá. ¿Qué otro? ¿Y de la difenhidramina? No, es así, no.
¿Cómo no? ¿Alguien que le ayude? Ese sí es bien conocido, no me va a decir que no. Del dimegrinato. Benadryl. El ¿Perdón? famoso ahorita. el Benadryl. Benadryl, exactamente. Del dimegrinato, usted dijo el Dramanil, está el Dramabol, que es el inyectado. Ujú. El Dramanil no sé si es inyectado, si es... Sí, creo que es inyectado el Dramanil. No, el Dramanil es cápsula. Ajá, es cápsula. oral. Es oral, va. Y hay uno que se llama Gravol, que viene en tabletas de 50 miligramos, y hay Gravol en suspensión, ¿cómo se llama? En suspensión, y hay otro Gravol que es para niños, que es para las pacientes que les da náusea tomar las pastillas. Entonces se lo pueden dar en jarabe. Y cada cucharadita trae 15 miligramos, así que le tienen que dar 3 cucharaditas. Pero acuérdense de eso, da bastante buenos resultados porque es en jarabe. Entonces se llama Gravol. Gravol. Ajá. Démosle. Bueno, ahora decimos la evaluación de las náuseas sin vómitos. Vamos a hacer la evaluación de las náuseas, pero con vómitos. Primero, como ya mencionamos, de la evaluación inicial, ¿tiene hipovolemia o no tiene hipovolemia? No tiene hipovolemia. Entonces iniciamos los cambios con las dietas, evitar los desencadenantes, e iniciamos doxilamina más piridoxina. ¿Los vómitos resolvieron? Sí. Continuamos con la dieta, evitar los desencadenantes y continuamos con la piridoxina más doxilamina por una semana y posteriormente la vamos descontinuando. Los vómitos no resolvieron y no tienen hipovolemia, entonces descontinuamos doxilamina más piridoxina e iniciamos dimedrinato, que puede ser una dosis de 25 a 50 miligramos cada 4 o 6 horas. La dosis máxima va a ser 400 miligramos, o difenhidramina, que puede ser de 25 a 50 también cada 4 o 6 horas. ¿Los vómitos resolvieron? La misma acción. ¿Los vómitos no resolvieron? Podemos agregar metoclopramida, prometacina, cualquiera de esos medicamentos. ¿Los vómitos no resolvieron? Podemos agregar ondansetron. Pero dice que tiene no usar menores de 10 semanas, ya que puede provocar anomalías cardiovasculares en los bebés, aunque la dosis que se recomienda es de 4 a 8 miligramos cada 8 horas. ¿No resolvió? Podemos agregar ciclos de glucocorticoides. Los glucocorticoides, estos también no se deben de dar menores de 10 semanas, ya que están relacionados con la formación de paladar hendido. Y dentro de las opciones que nos menciona que podemos utilizar va a ser metilprednisolona, 16 miligramos cada 8 horas por 48 a 72 horas. O podemos utilizar hidrocortisona, 100 miligramos cada 12 horas. Posteriormente a eso, podemos hacer que la paciente ya tolera la vía oral, hacer el cambio a prednisona, que vamos a iniciar un día con 40 miligramos, de ahí 20 miligramos por 3 días, luego 10 miligramos por 3 días y luego 5 miligramos por 7 días. Esto se puede repetir hasta un máximo de 3 veces en 6 semanas. Ahora bien, ¿la paciente tiene vómitos con hipovolemia? Sí. Primero vamos a iniciar una hidratación intravenosa y la corrección de los electrolitos. La hidratación menciona ahí que puede ser con lactato de rinja de 2 a 3 litros en un tiempo de 3 a 5 horas. Si la paciente llegara a presentar hiponatremia, vamos a utilizar solución salina normal
mantener una orina mayor de 100 ml por hora. Podemos utilizar el ondansetron y mantener un reposo intestinal durante varios días. Dentro de las alteraciones electrolíticas que podemos encontrar en un paciente con hipovolemia, puede ser la hipopotasemia y que esta se puede corregir con una infusión de 10 a 20 mil equivalentes de 2 a 4 veces al día. Dice que lo máximo que podemos utilizar va a ser hasta 80 mil equivalentes en un día. Y esto puede ser infundidos en solución salina. No se tiene que utilizar en destroza. ¿Por qué razón? La destroza estimula la liberación de insulina. Y que cuando hay una liberación de insulina, hay un aumento del potasio intracelular y que esto puede llegar a causar una hipopotasemia. Entonces, cuando vamos a corregir el potasio, lo vamos a hacer en solución salina normal y no destroza. Cuando hay magnesio y calcio disminuido, lo primero que vamos a corregir va a ser el magnesio, porque si el magnesio aumenta, aumenta el calcio. Ahí mencionaba una dosis de 2 gramos de sulfato de magnesio en destroza al 10%, en 10 a 20 minutos, casi igual como que si fuera un Suspan, y un mantenimiento de 1 gramo en 100 ml cada hora. Si al ver el examen control el calcio no mejora, podemos utilizar una ampolla de gluconato de calcio diluida en 50 ml de destroza al 5%, a pasar de 10 a 20 minutos. Estos son como las principales alteraciones que se dan. Ahora bien, es importante que si la paciente tiene una hipovolemia, no vamos a iniciar con líquido destroza. ¿Por qué razón? No sin antes haberle cumplido a la paciente tiamina, ya que menciona que puede llegar a provocar un síndrome de Wernicke. Y el síndrome de Wernicke que nos puede dar confusión, nixtalmo, oftalmoplegia y ataxia. Por esa razón, si la paciente está muy deshidratada con hipovolemia, no vamos a utilizar destroza hasta que hayamos infundido por lo menos 100 miligramos, que es lo que viene en la ampolla de tiamina. Ahora bien, los vómitos resolvieron con todo este manejo. No resolvieron, perdón. Iniciamos el ciclo de glucocorticoides que ya mencionamos. Y si los vómitos resolvieron, pues empezamos la dieta tolerancia, descontinuar el ondansetron e iniciar con otro antiemético de ser necesario. Y este va a ser el manejo con respecto a la hiperemesis. No sé si tienen alguna duda hasta aquí antes de pasar al siguiente tema. He tratado como de resumirlos cada uno, así que no sé si... Sí, muy bien lo de la hiperemesis, pues es, como usted lo dijo, es un tema aparte, ¿verdad? Y como ustedes ven, la hiperemesis no es tan fácil de manejar como solo poner un suero y dar dimenhidrinato. Y muchas veces nos quedamos cortos con el manejo, ¿verdad? Porque si ustedes, quiero que se fijen bien en las dosis de dimenhidrinato, ¿verdad? Son de 50 hasta 100 miligramos cada 4 o cada 6 horas. Un máximo de 400. Ajá, en el embarazo. Y nosotros generalmente damos 50 cada 8. 150 le estamos 150, o sea, no llegamos ni a la mitad, ¿verdad? De la dosis requerida, ¿verdad? O recomendada, mejor dicho. Entonces, la otra cosa que les quiero recomendar es que el dimenhidrinato se dé diluido mejor, ¿verdad? Ya que solo el dimenhidrinato, igual que la metoclopramida, les puede dar, solo eso les puede dar náuseas y vómitos a las pacientes, porque las enfermeras se las pasan bien rápido. Entonces, no sé si han tenido pacientes que les han dicho que se marean o que les da náusea después del medicamento. ¿Alguien se ha fijado en eso?
Fíjese que yo no tanto que pacientes me hayan dicho, sino que personalmente me ha pasado eso. Ok, entonces ya ves. Ajá. Ajá. ¿Con qué? ¿Con dimigrinato? Sí, con dimenhidrinato, horrible. Ajá. Ok, endovenoso. Ajá. Endovenoso. Y Ajá. que se lo Entonces ya pasan ven. casi rápido, a chorro casi, de la jeringa. Exactamente. Entonces, eso, fíjense bien, de ahora en adelante, cuando ustedes les toque ingresar pacientes así, dilúyanlo en 100 cc de solución salina y que se lo pasen endovenoso lento, ¿verdad? En 100 cc. Y incluso les pueden poner hasta 100 miligramos, ¿verdad? Dependiendo del caso, pues. Podemos comenzar con la dosis menor, 50 cada 8, 50 cada 6, ahí depende, ¿verdad? Pero no iniciemos de un solo con 100, ¿verdad? Siempre lo que decimos siempre, la dosis menor necesaria para lograr nuestro objetivo. ¿Qué otra cosa les iba a decir? Cuando Doctor, les demos, díganme. yo tenía una duda, porque ahí mencionaba el documento que cuando tenemos una hiponatremia mayor de 120 o mayor de 120, tendríamos que tener cuidado con la corrección, que la teníamos que hacer con solución salina, pero no mencionaba el régimen, cómo la tenemos que corregir, porque mencionaba que podía dar una desmielinización o un edema cerebral. Sí, yo realmente no me acuerdo cómo se corrige el sodio, ¿verdad? Porque son unos esquemas de los internistas. Siempre nos apoyamos en el internista para que nos ayude a corregir el sodio. Lo que sí me acuerdo es que el sodio no se puede corregir tan rápido. Sí. ¿Verdad? Sino que pasan 48 horas, póngale, 72 horas con su bombita de salinos, ¿verdad? Así corrigiéndolo, pero no es tan rápido de corregirse. Nos queda de ver, ir a chequear cómo el esquema para corregir el sodio. Sí. ¿Qué otra cosa le iba a decir? Cuando le demos el alta a estas pacientes, nuestra gran mayoría de pacientes se corrige con el manejo común y corriente, pues, ¿verdad? Cloprim o dimegrinato. El problema es que algunas pacientes siguen ingresando y ingresan cada rato. Entonces, a estas pacientes yo les sugiero que cuando les demos el alta, se les dé dimegrinato intramuscular. ¿Verdad? Se les da los frasquitos y se les dice cuál es la dosis que van a ocupar, porque van a haber días buenos y días malos, mientras lleguen a la semana 12 y disminuyan los síntomas, ¿verdad? Entonces, lo primero que ellas tienen que hacer cuando empiecen un día malo es inyectarse en la mañana intramuscular los 50 miligramos. La gran mayoría van a pasar más o menos bien el primer trimestre. Pero si no les damos la inyección, van a llegar a consultar más seguido a la emergencia. Así que esa es una recomendación. La otra recomendación es con las comidas que usted mencionó, ¿verdad? Que hay que evitar las comidas condimentadas, chilosas, grasosas, olorosas. Me pareció muy, muy interesante ese dato. Inclusive mencionaba ahí que las lociones, ciertos aromas Sí, a los pacientes es los hace cierto. desencadenar las náuseas y los vómitos. Es cierto, es cierto. Yo tenía una paciente ahí en la 1 de mayo, me acuerdo, hace años, que ingresaba cada rato y cuando yo la llegaba a ver, vomitaba por mi loción. Y me decía que era la loción, mi loción en la que la hacía vomitar. Entonces, los olores fuertes les da náuseas y vómitos. Y la otra recomendación es que en ayunas se coman algo salado. Puede ser una galleta salada en ayunas. Eso les cae bien. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. Seguimos. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la úlcera péptica, ¿verdad? Que esta
tiene una afectación tanto de la mucosa gástrica como la primera porción del intestino, que va a ser el duodeno. El defecto de la mucosa gástrica se extiende a través de la mucosa muscular hasta capas más profundas de la pared. Dentro de las manifestaciones que podemos tener de la úlcera péptica, la mayoría, el 70%, pueden cursar asintomáticas. Puede haber un dolor abdominal en el 80%. Un dolor clásico de las úlceras duodenales va a ser que hay un dolor de 2 a 5 horas después de comer, cuando el ácido está secretándose y no hay comida. En el estómago, o un dolor que predomina entre las 11 de la noche y las 2 de la mañana. Esto es debido al patrón del ciclo circadiano, donde la secreción ácida va a ser máxima. Plenitud, náuseas, saciedad temprana. Esto es debido a que si las úlceras están localizadas a nivel del canal pilórico o del duodeno, pueden causar una obstrucción. Sangrados, que puede ser la complicación más común. Puede haber penetración y fistulización. Cuando hay una fistulización a nivel gastrocólica o duodenocólicas, mencionaba ahí que puede haber una halitosis, una diarrea postprandial, una dispepsia e inclusive pérdida de peso. Y puede haber una perforación a un órgano circundante, que esta va a ser una complicación, una urgencia, ¿verdad? Ya mencionamos sobre estos clásicos de las úlceras duodenales. Por medio de estudios de TAC puede visualizarse, una discontinuidad focal de la mucosa. El TAC no es sensible a enfermedad de la úlcera péptica no complicada. El diagnóstico, pues se va a sospechar en aquellos pacientes que sufren mucho de dispepsia, especialmente en aquellos que usan AINES o que han tenido un antecedente ya de Helicobacter pylori. El diagnóstico de la úlcera va a ser definitivo a la visualización directa de la úlcera por medio de una endoscopía superior, que tiene una sensibilidad alrededor del 90%, pero esta va a variar de acuerdo a la experiencia que tenga el evaluador y la ubicación que tenga la úlcera. Si ya hicimos una endoscopía en el momento y hemos visualizado la úlcera, se recomienda, menciona ahí, que si la úlcera tiene apariencia benigna, no se tome biopsia. Pero en áreas donde el cáncer gástrico puede tener una incidencia alta, sí se recomienda. Pero en este caso, personalmente siento yo que si estamos haciendo el estudio, aprovechemos a hacer la biopsia. Pero las indicaciones para biopsia, ¿cuáles son? Úlcera de apariencia maligna, que la masa ulcerada sobresale en la luz, que los pliegues que rodean el cráter de la úlcera son nodulares, aporreados o fusionados. El margen de la úlcera sobresale o es irregular o engrosado. Y cuando se toma una biopsia tiene que ser de 4 cuadrantes de la úlcera. Y si sospecha malignidad, se obtienen muestras mucho más extensas. Todo paciente con úlcera péptica debe someterse a pruebas de Helicobacter pylori. Que estas pueden hacer antígenos en heces para el Helicobacter pylori o pruebas de alientos para la urea. Los pacientes que reciben tratamientos para el Helicobacter pylori deben de tener un control para ver si tienen erradicación de la enfermedad. En este caso tiene que ser 4 semanas posterior. Ahora bien, el tratamiento. La terapia es antisecretora. Tratar la etiología, si esta es por medio por consumo de AINES, si es por infección de Helicobacter pylori de antibiótico, y repetir la endoscopía si está indicada. Mencionaba ahí que con el tratamiento de Helicobacter pylori se obtiene una erradicación o una mejoría del 90%
de la úlcera cuando se obtiene el tratamiento para el Helicobacter pylori. Doctor, yo aquí tenía una duda. Dígame. Con respecto al tratamiento, ya que ya sabemos que los de primera línea va a ser claritromicina 500 cada 12, amoxicilina 1 gramo cada 12 y metronidazol 500 cada 12. Ahora bien, si tenemos una paciente dentro del primer trimestre con una úlcera péptica, ¿esperamos hasta el segundo trimestre para poder dar el tratamiento o es otro tratamiento dentro del embarazo para el Helicobacter pylori? Pero de ahí la que no podemos ocupar solo es metronidazol. Pero hasta en el segundo trimestre. Exacto. Ajá. O sea, podemos dejar las otras y dejar el metronidazol para el segundo trimestre. Ah, bueno. Entonces, O buscar una alternativa para metronidazol, pues. bueno. Ah, pues tenía una duda dentro de ese tratamiento. Ajá. Va. Acuérdense que todo tratamiento es ¿cómo se llama? Riesgo-beneficio, ¿verdad? Sí, sí. Ajá. Va. Dentro del tratamiento que teníamos era si la úlcera es secundaria al uso de aspirina o AINES. Si la respuesta es sí, pues vamos a utilizar una terapia de inhibidores de la bomba de protones. En este caso, meprazol de 20 a 40 miligramos. La duración va a depender del tamaño de la úlcera. Si nosotros tenemos una úlcera menor de 1 centímetro, la podemos utilizar la bomba de protones de 4 a 6 semanas. Si es mayor de 1 centímetro, vamos a utilizar el tratamiento de 6 a 8 semanas. Evitar los AINES, indicar la endoscopía si es que lo amerita. Y en estos pacientes, La categoría del omeprazol. Del omeprazol. No, doctor, es así. Omeprazol, todos revise categorías de la OMS. Bueno, sí, porque es así, no, doctor, no las tengo. El omeprazol creo que es categoría C. Así es. Chequéelo por favor ahorita, pero sí, que estoy casi seguro que es C. Omeprazol categoría C. Así es. Y el lansoprazol también. Así que mucho cuidado con los medicamentos. Inhibidores. Sí. Antes de pasar a los inhibidores de la bomba de protones, están los anti-H2. No sé, ese esquema es embarazada. Fíjense que así me lo tiraba el documento, doctor, desde el UpToDate. Ok. Bueno. Continúo, doctor. Sí. Sí, bueno. ¿Cuándo vamos a continuar una terapia de supresión? En pacientes donde la úlcera sea una úlcera gigante, mayor de 2 centímetros, que tengan mayor de 50 años con comorbilidades, que tienen recurrencia de úlcera recurrente, que esta va a ser mayor de 2 episodios durante 1 año. Y cuando necesiten ellos tomar medicamentos como aspirina o AINES.
La úlcera refractaria mencionaba ahí que del 5 al 10% son aquellas que por medio de una endoscopía tienen un tamaño mayor de 5 milímetros y que no cicatriza a pesar del tratamiento de 8 a 12 semanas con inhibidores de la bomba de protones. Si todo esto resulta positivo, pues vamos a mantener la bomba de inhibidores. Si no es causado por AINES, pues vamos a dejar las inhibidores de la bomba de protones de 20 a 40 miligramos diarios. La duración, pues, si es una úlcera duodenal, puede ser hasta 4 semanas, y si es una úlcera gástrica, hasta 8 semanas. Evaluar otras etiologías que se puedan dar y valorar la toma de biopsia y endoscopía en estos pacientes. Ahora bien, si la úlcera es provocada por Helicobacter pylori, dar tratamiento de inhibidores de bomba por 14 días con una combinación del régimen antibiótico específico para Helicobacter pylori. Posteriormente, a las 4 semanas, evaluar una erradicación de Helicobacter pylori y repetir una endoscopía si esta merita. Y si los pacientes, como ya mencionamos, necesitan mantener los inhibidores de la bomba de protones, van a ser aquellos que reúnan las características que ya mencionamos. Eso es con respecto a la úlcera péptica, pero no sé si hay una duda hasta acá. No, lo que yo quería recalcar es eso, de que no quiere decir que no se puedan ocupar, ¿verdad? Pero con mucha precaución, riesgo-beneficio. Acuérdense, sí los hemos ocupado omeprazol en casos de úlcera péptica, en gastritis erosivas, ¿verdad? Pero existen medicamentos antes de ellos, ¿verdad? Que pueden ser utilizados o probados, ¿verdad? Si no hay buenos resultados, pues se pasan a esos. Y mucho cuidado en el primer trimestre, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el reflujo gastroesofágico. Realmente el reflujo es algo fisiológico y normal. La mayoría de los episodios son breves y no causan síntomas, pero este se va a convertir en una enfermedad cuando causa daño, ya sea macroscópico del esófago y que causen síntomas. La evaluación previa a dar un tratamiento al reflujo son los síntomas se consideran leves, moderados o severos, y si la función afecta la calidad de vida o no. Los síntomas pueden ser intermitentes, o sea, menor de 2 episodios por semana, o frecuentes, mayor de 2 episodios por semana. Los síntomas típicos que vamos a ver va a ser acidez estomacal y regurgitación. Y se recomienda una endoscopía superior para descartar que haya un esófago de Barr. Los síntomas son leves e intermitentes. Lo primero que vamos a hacer son cambios en los estilos de vida y la dieta. Vamos a utilizar dosis bajas de antagonista del receptor de histamina 2. Podemos utilizar antiácidos concomitantes, que estos pueden ser alginatos de sodio. Dentro de los antagonistas de histamina 2 podemos utilizar cimetidina, ranitidina, nizatidina. Si los síntomas se vuelven persistentes, aumentar la dosis estándar de los receptores de histamina cada 12 horas por 2 semanas. Si estos síntomas se vuelven persistentes, suspender antagonista del receptor de histamina 2 e iniciamos inhibidores de la bomba de protones a dosis bajas, que podemos iniciar con 20 miligramos. Y luego aumentamos a dosis estándar, puede ser hasta 40 miligramos, y estos cambios se pueden dar cada 4 a 8 semanas. Una vez controlados los síntomas, el tratamiento se debe de continuar por 8 semanas.
los síntomas moderados o graves frecuentemente. Es un enfoque gradual. Comienza con potentes agentes antisecretores con aumento gradual y luego disminuye la potencia de la terapia hasta que los síntomas de Zaira, manda. antes de que pasen los moderados a graves, estos síntomas leves es de lo más frecuente en el embarazo, ¿verdad? Todas las pacientes se quejan de reflujo, ¿verdad? Casi todas. No sé si de las que están presentes ahorita y tuvieron embarazos que tuvieran ese síntoma, pues, pero es bien frecuente. No me dejan mentir. Y así como usted dice, bien importante los cambios de hábito, ¿verdad? Que no coman tanto, que no coman tan tarde en la noche, que no hagan comidas copiosas de grasa durante la noche y muy importante el tipo de medicamentos. ¿Verdad? Ya mencionó usted los bloqueadores de anti-H2 y la ranitidina, ¿verdad? Es la que más utilizamos. Pero también están los métodos como de barrera, ¿verdad? Como el sucralfato. ¿Verdad? Eso También dan muy buen resultado. Eso lo Ajá. menciona después. Menciona que inclusive solo con el sucralfato podríamos dar el tratamiento. Exacto. Porque Entonces, eso lo que va a hacer es como una capa protectora y lo que va a ayudar es a cicatrizar posiblemente una úlcera provocada por el mismo reflujo gastroesofágico. así es. Entonces el sucralfato les da muy buen resultado y la otra cosa es que da resultado es, no sé si se acuerdan ustedes de las famosas TOMS, las TUMS. ¿Alguien las conoció? No, Nadie doctor. conoció ese medicamento, que eran unas pastillas masticables. Nadie las conoció. Sí, doctor. Son bien ricas. Vaya, ya no vienen al país, ¿verdad? Solo, ya no sé por qué las dejaron de traer, solo las consiguen en Estados Unidos. Pero son muy buenas, es un antiácido muy efectivo, es algo de calcio, no me acuerdo cómo se llama, alginato de calcio, no me acuerdo qué es. Pero es bien efectivo ese tipo de antiácidos. Y además es bien inocuo, pues. Entonces, la dejaron de traer al país y solo las consigue la gente que viaja y se las trae. Pero últimamente ha salido en el mercado aquí algo que se llama Alka-Seltzer Frutabs. No sé si ya lo han escuchado. No, doctor. Es un Alka-Seltzer que se llama Alka-Seltzer Frutabs. Así, de fruta y tabs de tabletas. Y son la misma TOMS, solo que de Alka-Seltzer. Y trae lo mismo, el mismo alginato de calcio, no me acuerdo cómo se llama. Entonces eso es un buen consejo para las embarazadas. Le venden en un gran bote con las mismas pastillas esas de colores masticables. Así que eso les alivia mucho los síntomas. Pueden ser 2 tabletas cada 6 horas, cada 8 horas. 2 tabletas. Ajá, Okay. masticables. Eso es para los síntomas leves, ¿verdad? Sí. Junto con el sucralfato. Otra cosa que también les puede ayudar es el algilasa. No sé si alguien pasó conmigo en la consulta todavía. Y para los reflujos, yo les dejo bastante algilasa, que es una cucharada, es un líquido bien espeso, ¿verdad? Que también hace el mismo efecto del sucralfato, ¿verdad? Que recubre las paredes del estómago y hace como tapón en el cardias para evitar el reflujo. Pero eso es como les digo para los leves, ¿verdad? Ya usted ya va a entrar a los moderados a graves, que eso ya son otra cosa. Sigamos.
Va. Dentro de la, bueno, no, que estamos moderados a graves. La dosis estándar, pues con ellos vamos a iniciar con inhibidores de la bomba de protones de 40 miligramos cada día por 8 semanas. Tener los cambios de estilos de vida, la modificación de la dieta. Si mejora la paciente, disminuimos la dosis de omeprazol a 20 miligramos y luego cambiamos, puede ser a un antagonista de los receptores de histamina 2. Si ya tiene síntomas leves e intermitentes. La supresión ácida en todo paciente asintomático, excepto en esofagitis erosiva y el esófago de Barr. De los cambios de estilo de vida que podemos recomendar en la paciente está la pérdida de peso, elevación de la cabecera en personas con síntomas nocturnos laringeos, abstenerse de una posición supina después de las comidas, evitar las comidas 2 a 3 horas antes de acostarse y eliminación selectiva de los desencadenantes de la dieta, que estos pueden ser cafeína, chocolates, alimentos picantes, bebidas carbonatadas, grasas. Dentro de otras recomendaciones que se pueden evitar es que utilicen unas prendas ajustadas. Y esas son las recomendaciones con respecto a los cambios de vida. Ahora, con lo que mencionaba el doctor sobre el sucralfato, es un agente de superficie que se adhiere a la mucosa, promueve la cicatrización y protege de lesiones pépticas de corta duración y eficacia limitada. Su uso se limita al tratamiento de la enfermedad del reflujo gastroesofágico en el embarazo. Dentro del seguimiento que podemos dar a estas pacientes es repetir una endoscopía posterior a 2 meses del tratamiento. Si tiene un reflujo gastroesofágico refractario, o sea, paciente que no responde con inhibidores de la bomba de protones 1 vez al día. Pacientes con esofagitis severa o esófago de Barr requieren inhibidores de bomba de protones de mantenimiento estándar. Y pacientes sin esofagitis erosiva severa y esófago de Barr pueden tener inhibidores de protones por 6 meses, luego disminuirlos y hacer un traslape hasta en inhibidores de antagonistas de los receptores de histamina 2 hasta que este se suspenda. Dentro del embarazo y la lactancia, vemos que tiene que haber cambio en estilo de vida y modificación de la dieta. Podemos dejar el sucralfato 1 gramo 3 veces al día. Podemos tener antiácidos de antagonistas de los receptores de histamina 2 y luego podemos tener inhibidores de la bomba de protones. Si los síntomas se vuelven persistentes, podemos dejarla con sucralfato y cimetidina. La endoscopía debe de realizarse en el embarazo solamente si existiera una fuerte indicación para realizarla, aunque no está contraindicada. Los antiácidos que contienen bicarbonato de sodio y trisilicato de magnesio deben evitarse durante el embarazo, ya que estos tienen efectos adversos fetales y neonatales. También el bicarbonato de sodio no se puede utilizar también, o sea, aparte del embarazo, en pacientes que tienen alcalosis respiratoria o metabólica, tendencia a edema, obstrucción intestinal, o sea, todo lo que nos puede dar durante el embarazo. No sé si hay alguna duda hasta aquí por la enfermedad del reflujo gastroesofágico. No, Zaira, una pregunta, falta mucho. Falta todo el intestino, ¿verdad? No, doctor. Voy por la 58. ¿Y son? 71. Oh, falta mucho. No. La cosa es que me tengo que desconectar, si quiere. Solo faltan como 11 diapos. Ah, vaya. ¿En cuánto lo da? Rapidito, voy a ir rapidito. Vaya. Bueno, esta gastroenteritis viral, pues, la voy a tocar rápidamente. Es una causa común de enfermedades. Causa brotes en comunidades cerradas, hogares y ancianos, en escuelas y cruceros. La mayoría de gastroenteritis infecciosas son virales.
principalmente por el norovirus, que es la causa más frecuente y la segunda causa de hospitalización. El norovirus es fácilmente transmitible de persona a persona, produce brotes por consumo de alimentos, agua contaminada, y sus mayores picos van a ser durante invierno y primavera en Estados Unidos. Las enfermedades virales son enfermedades autolimitadas, que nos van a dar enfermedades diarreicas, que está definida como 3 o más deposiciones al día, o al menos 200 gramos de heces. Dura menos de 2 semanas porque es autolimitada, puede dar náuseas, vómitos, dolor abdominal, fiebre. El periodo de incubación del virus puede ser de 24 a 60 horas. La duración de la enfermedad puede durar de 12 a 60 horas, aunque hay unos límites. Por ejemplo, el norovirus dura de 2 días, el rotavirus de 3 a 8 días y el Campylobacter y Salmonella puede ser de 2 a 7 días. La gastroenteritis viral es importante porque esta no nos va a provocar una disentería como en la amebiasis que mirábamos. El diagnóstico pues simplemente va a ser historia clínica la que nos dé el paciente. El diagnóstico diferencial lo vamos a excluir por otras causas infecciosas, parasitarias o bacterianas. El tratamiento no necesita medicamentos porque es autolimitada y se trata con medidas de apoyo. O sea, hidratación, mantener la vía oral, sueros de rehidratación. Pacientes que sí presentan hipovolemias por la diarrea u otros síntomas como vómitos, sí es necesario su ingreso y manejo con líquidos endovenosos. Y la dieta, que se debe alentar a la paciente de que no se omita la vía oral, sino que al contrario trate de mantener de comer lo que normalmente, aunque sea en porciones pequeñas. La prevención, pues tiene que ser a nivel individual y comunitario. La higiene de manos, evitar contactos cercanos si es posible, con personas que han tenido antecedentes de gastroenteritis. No sé si hay una duda hasta acá. No sé si hay alguna duda hasta acá o continúo. Continúa, Zaira. Ok, aquí vamos a hablar un poco sobre fertilidad, embarazo y lactancia en enfermedad intestinal. Ya solo nos faltan 6 diapos. Puede afectar a las mujeres en edad fértil, por tanto tiene implicaciones en la fertilidad, embarazo y lactancia. La fertilidad, la baja natalidad que se da en pacientes con enfermedad inflamatoria, pues está relacionada más que todo con la enfermedad, más que una contraindicación. Los medicamentos pueden disminuir la fertilidad. Por ejemplo, en el hombre, el metotrexate y la sulfasalacina. La inflamación activa en mujeres puede evitar que quieran salir embarazadas. Cirugías previas. La consejería debe intentar la concepción solamente hasta que la enfermedad esté en remisión. Las mujeres con enfermedad inflamatoria intestinal tienen mayor riesgo de peores resultados obstétricos en medidas con la población general. 1/3 de las mujeres con enfermedad inactiva recaen durante el embarazo. Las mujeres con enfermedad inflamatoria intestinal no amamantan a sus hijos predominantemente por miedo a los medicamentos que están consumiendo o por una indicación médica o porque realmente no lo quieren hacer por una decisión propia. Dentro de los medicamentos que podemos encontrar está el metronidazol. Este debe de evitarse en la lactancia materna durante 12 a 24 horas, solo cuando se ha consumido una dosis oral única, o sea, de 2 gramos. Pero si la paciente está con 500 cada 8, perfectamente puede dar lactancia. La ciprofloxacina no se recomienda en embarazadas y en menores de 18 años. La amoxicilina más ácido clavulánico se considera aceptable durante embarazo y lactancia. La sulfasalacina puede utilizarse en el embarazo y lactancia, pero se recomienda un suplemento con ácido fólico, por lo menos de 2 miligramos al día. Los glucocorticoides se debe limitar su uso en el primer trimestre, debido a que puede provocar paladar hendido, insuficiencia suprarrenal fetal y bajo peso al nacer.
y puede ayudar también o exacerbar que la paciente pueda padecer de hipertensión inducida por la gestación, diabetes gestacional y parto prematuro. La satioprima puede continuarse en el embarazo. Es una monoterapia, se asocia con parto prematuro. Esta es utilizada normalmente para tratar una artritis reumatoide, es un inmunosupresor. La ciclosporina debe utilizarse a dosis mínima. Este también es un inmunosupresor utilizado en trasplantes de órganos. El certolizumab se transfiere activamente a través de la placenta en el tercer trimestre y no interfiere con el esquema de vacunación en el recién nacido. Este medicamento se utiliza en la enfermedad de Crohn. La infliximab cruza la placenta, genera preocupación por un mayor riesgo de infección y una respuesta subóptima a las vacunas del recién nacido, por lo cual las vacunas vivas de virus no se debe de suministrar. Este es un anticuerpo monoclonal antiinflamatorio. Y la loperamida debe evitarse en el primer trimestre por malformaciones fetales. El parto vaginal se puede dar en mujeres con colostomía e ileostomía. No se ha asociado con complicaciones de la ostomía, pero pacientes que tienen una enfermedad perineal activa o compromiso rectal, su evacuación debe de ser por cesárea. No sé si tienen alguna duda. Sí, aquí dentro de las intestinales, de las enfermedades inflamatorias, ulcerativas, intestinales, enfermedad de Crohn, ¿verdad? Y hay otra que no sé si han escuchado y quiero ver si alguien la ha estudiado, la ha visto, es la que se llama CUSI. ¿Quién ha escuchado? ¿Quién sabe qué es la CUSI? Es C-U-C-I, CUSI. No, nunca la había escuchado, doctor. Son siglas. ¿Quién sabe? La busqué ahorita, doctor. Colitis ulcerosa crónica inespecífica. Ajá, nadie la había escuchado. No. Bueno, cada vez se está escuchando más, así que se les quede el nombre. Ese CUSI, ¿verdad? Colitis ulcerativa crónica inespecífica, es una de estas tipo colitis ulcerativa crónica, de enfermedad de Crohn, y todo esto que produce exactamente lo que usted estaba describiendo, ¿verdad? Cuadros de diarrea, cuadros de heces con sangre, dolor, colitis, etcétera, etcétera, etcétera. Y son cuadros bien bizarros, ¿verdad? Es crónico, no se sabe la etiología, generalmente puede ser inmunológica. Y el tratamiento es ese que usted estaba diciendo, ¿verdad? Antiinflamatorios, les dan sulfasalacina, metotrexate, etcétera, etcétera. Entonces, que se les quede ese nombre. Yo acabo de tener una paciente embarazada con eso. Si la paciente está en etapa de remisión, les va muy bien en el embarazo. Les va muy bien. Se han reportado, así como usted mencionó, alguna implicación o algún resultados perinatales adversos, pero son raros. Si la enfermedad está en remisión, son raros. Y cursan bien. Las pacientes, la gran mayoría, si han estado en remisión, les va súper bien, mejoran en el embarazo, mejoran grandemente. Como la mayoría de enfermedades, la mayoría de enfermedades inflamatorias, inmunológicas, si están en remisión, mejoran, ¿verdad? Así que se les quede, CUSI. ¿Alguna otra pregunta? No sé si tienen alguna pregunta. Gracias. Gracias a ustedes. Yo tengo una pregunta, doctor. Diga. Mire, con respecto a las evaluaciones, con este tema, fíjense que habían otros ítems que tratar.
pero la doctora Hernández mencionó de que eran demasiado amplios para tratarlos en tan poco Mire, tiempo. y hablando de ella, no le invitó. No, doctor. Qué barbaridad. No sé. Ajá. Entonces, lo que le quería mencionar es que hay ítems que no se trataron. Por ejemplo, enfermedad hepática que incluye hepatitis viral, colecistitis, pancreatitis. Entonces, estos temas se omitieron. Mi pregunta es para fines de evaluación, ya que yo este tema ya lo había expuesto, pero fue con los jefes de residentes y el doctor Águila. Pero para, como usted me dijo que ella me orientara con el tema, la doctora creo, o sea, ella consideró que no era apropiado porque eran demasiado extensos. Así es. Sí, Entonces, esos temas de verlos cada uno. Entonces, no sé, para fines de evaluación, o sea, ¿quiénes nos evaluarían en este tema? Si Y sería usted o... Y los objetivos salen esos temas. Es que realmente nosotros no tenemos objetivos de tema, doctor. O sea, simplemente nos proporcionan los documentos y nosotros en base a eso preparamos el tema. Y en los documentos sale eso. O sea, en los documentos que me pasó el doctor Águila iban incluidos todos esos temas, incluyendo los que omití. No, solo esto. Solo sería el tracto gastrointestinal, o sea, solo el tubo, pues. Entonces, este tema lo evaluaría usted. Sí, ajá. Solo el tubo digestivo, ¿no? El tubo, ¿qué? Sí, digestivo. No la glándula, pues. No hígado, no páncreas, no vesícula. Bueno, entonces sí teníamos esa duda, porque, o sea, para no estudiar, o sea, sí lo tenemos que estudiar, pero para fines de evaluación. Así es, está bien. Está bien, sí, solo el tracto digestivo, nada más. Los temas que hemos visto ahorita. Ajá, sí. Bueno. Doctor, disculpe. Quizás con relación a los demás temas, no sé si los estaríamos viendo con usted, todos los que entran en este examen. Sí, ¿cuál le falta? Por eso les preguntaba que cuál le faltaba. Pues este sería el primero de este tercer tema que dije. Después me dijeron que amenorrea. Ajá, amenorrea, embarazo posttérmino, muerte fetal. Y embarazo posttérmino ya lo vieron. Ese me dijeron que lo habían visto. No, ese sí no lo hemos visto con ¿No lo han visto? Ah, vaya, no. entonces hay que verlo. Tampoco amenorrea, no lo hemos visto. Sí, ajá, también la paratomía y para abdominal. La parotomía y pared abdominal. Sí. Ok. Vaya, yo para abdominal quizás le voy a pedir a un ¿cómo se llama? Un cirujano que nos ayude. Ok, doctor. Ajá, para que nos enseñe cómo cerrar pared abdominal de verdad. Okay. Y entonces el siguiente tema sería embarazo posttérmino. Sí, no sé si ese va antes de menorrea. No, menorrea va, doctor. Entonces sería menorrea y embarazo y después embarazo posttérmino. Ah, vaya, doctor, ok. Ajá. Ahí comenta Miguel, doctor, veamos masa anexial. Sí, ya lo vi. Vamos a ver si nos queda chance. Bye. Pues. Ok, doctor, muchas gracias. Gracias, doctor. Cuídense, nos vemos. Gracias, feliz noche. Gracias a todos. Gracias a todos. Ahí subo la... Vanessa. La Vane está dormida. Vanessa, despertate. Lemus. Ya ven que no quiere ver mi tema. Y le dije de No mil estoy formas. dormida, estoy despierta, Chusito. Le dije de mil formas que fue? lo viéramos y no quiere verlo. No sé, ya ven, no lo va a querer ver. Ya se lo di al doctor Águila y no sé si quieren se lo vuelvo a dar a los jefes, pero hay cosa de ustedes si lo quieren ver. El doctor Águila, Yo sí lo quiero ver, la verdad.
El doctor Águila lo que me preguntó en la presentación fue más que todo los orígenes embriológicos, de acuerdo, los más frecuentes por los grupos de Down y las cosas de la ultra, los hallazgos ultrasonográficos de malignidad. ¿Qué Los pienso yo? marcadores. Los marcadores tumorales también, pero allí es más que todo el CA125, ¿verdad? Y cosas que no creo que nos pregunte porque ese ya lo hemos visto el año pasado, ya nos han preguntado sobre él. Yo más creo que es de lo de las ultras y los orígenes, ¿verdad? Porque el tema es bien, no sé, yo siento que no es nada enfocado a como él me lo ha mandado, pues, pero igual al final el doctor Vides no lo quiere ver. O sea, yo ya le dije 1000 maneras y de 1000 maneras me dijo que el tema no era relevante para él, así que no sé. Bueno, si no lo quiere ver, Miren quién era J8. entonces A que no lo Momo. evalúen. ¿Quién era La acabo de J8? eliminar. Te eliminé porque no sabía quién era. Y estábamos hablando de más. A ver, A Mónica era. Vaya, está bueno. Pues. Vaya, Adiós, pues. descansen pues. Bye. ay. Ay, este ya está malito. Soy yo, Dundo. Salud. Peor.